Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Micrófono Violeta, el programa de la Unidad de Género y Diversidad. Yo soy María Fernanda Viveros, soy psicóloga y una de las conductoras del programa, y hoy estoy muy contenta de comentarles que estoy muy bien acompañada. Primero, Paula, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy honrada de volver al espacio porque no había podido participar antes, así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos y estamos hoy día panel completo. Hace mucho tiempo que no estábamos para el completo, así que todo, yo creo que va a ser un tremendo programa. Uh-huh. Absolutamente. Y nos acompaña también Fabiola. Preséntate a ti misma, por favor. Hola, compañeras. Comparto la felicidad de ustedes. Mi nombre es Fabiola Díaz. Yo soy la encargada de la Unidad de Género y Diversidad. Y estoy contenta también porque este es un espacio que, si bien no estamos presentes físicamente en la conexión, igual estamos vinculadas con el programa, que es un programa que dirige Mari con Paula, pero que surge también desde la unidad y desde esta propuesta de poder traer los temas de género y analizarlos desde las distintas áreas. Así que sí, feliz. Súper. Oigan, y antes de partir con la conversación, vamos a continuar después de una pausa musical. Ya volvemos. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta, después de haber escuchado ahí a Kid Voodoo y a Pablo Alborán con su nueva canción Dando Vueltas, que es parte del álbum de Kid Voodoo que sacó, me parece que hoy día o hace muy poquito, sí. Sí, escúchalo porque está muy bueno. Hay varias canciones liberadas en YouTube y esta canción yo creo que es bien importante, como, bueno, se viene el mes del orgullo en junio, pero es una canción que en el fondo relata el paso a paso de cómo las personas van entendiéndose como parte de una comunidad que tal vez no es como la de gran masa, que sería como la heterosexualidad, y pasan a descubrir como que son parte de una comunidad LGTBIQ+. Uh-huh. Pero en este caso la canción está súper enfocada como al primer amor, como que no es como que yo me doy cuenta de a poco que, claro, soy parte de una comunidad, que me gusta, tal vez no soy parte de la heterosexualidad, pero esto surge a raíz de este descubrimiento de un amor. Entonces como que dice que el amor le da la libertad, o sea, que ya no está preso en eso de si no soy heterosexual o no soy heterosis, como que tengo un defecto. Uh-huh. Sino que esa persona de la que se enamora, que en este caso que tenemos un mundo tan complicado ahora, que el amor es como una respuesta sana a todo lo que está aconteciendo. Entonces como que el amor viene a sanar a esa persona y lo viene a hacer libre de estos prejuicios, de esta heteronormatividad y de esta como palabra que es bien compleja cuando te dicen como nosotros respetamos la tolerancia, y es como, ¿pero qué es lo que hay que tolerar? Uh-huh. Que a ti te guste alguien distinto, como todos podemos tener distintos gustos, no tiene que ver con eso. Entonces, uh-huh, como que es una canción muy, muy, muy bonita. No, totalmente, y es un mensaje súper relevante porque, como dices tú, se habla harto y se hace mucha visibilización y mucho activismo LGBT, específicamente durante junio, pero son mensajes que de manera transversal es importante tener presentes. Sí. Porque nos estamos vinculando como sociedad en todos nuestros espacios. O sea, no hay nadie, o debe haber gente que sea quizás totalmente ermitaña, pero yo creo que en nuestras experiencias de todos quienes estamos ahora quizás escuchando este programa, vivimos una vida en comunidad, pues esa comunidad sí o sí es diversa en todas sus formas. Así que es un recordatorio súper importante, yo creo que el que haces ahí, Paula, con esta canción. Bueno, para partir el programa,
durante el mes de mayo, la idea que yo tenía para como temática de los programas de la radio había sido conversar un poquito respecto del trabajo con perspectiva de género, entendiendo la efeméride del 1 de mayo. Entonces, por eso quise que hiciéramos esta mesa redonda en esta fecha en particular, que pudiéramos conversar un poco de nosotras como trabajadoras también, específicamente de temáticas de género en esta institución educativa, que ha implicado para nosotras el trabajo en temáticas de género, cómo lo proyectamos y también cómo ha sido nuestra experiencia acá. Entonces, quizás también fomentando un poquito que la gente conozca un poco más las personas que somos más allá de nuestro rol específico en la unidad de género, parto preguntándote a ti, Fabi, ¿cómo ha sido, en el fondo, como tu trayectoria? ¿Qué crees tú que ha hecho o ha ayudado a construir el camino para que tengas ahora este rol acá, que tengas el cargo y que estés específicamente en este programa hoy? Sí, es una pregunta bien amplia, Mari, y creo que en la reflexión igual aparecen elementos que son súper interesantes para mí y un poco la lógica que traía Paula en cómo vamos conectándonos como parceladamente con estos temas. Creo que eso todavía está súper instalado, el cómo nos conectamos, ¿no es cierto?, con las diversidades o con todo este trabajo en junio. Como vamos en marzo y hacemos hitos conmemorativos porque es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, o en noviembre, que ahí promovemos harto la erradicación de todos los tipos de violencia hacia la mujer, y creo que ese es un motor que para mí ha sido, que hoy día lo reconozco y ha sido fundamental en las decisiones que he tomado a lo largo de mi trayectoria laboral, porque yo partí en infancia, mi carrera, una infancia que estaba recién, o sea, un área de trabajo de infancia que estaba recién incorporando esto que aparecía como que los planes de intervención o el trabajo que hiciéramos teníamos que incorporar perspectiva de género. ¿Cómo? Vean ustedes. Entonces todo empezó a tener un apellido que decía con perspectiva de género, que era como el acompañamiento, cuando pensamos en el almuerzo, el acompañamiento que le ponemos a la proteína, el fuerte del plato. Y eso a mí me empezó a generar mucho ruido. Cómo teníamos que, un poco forzosamente, desde ese lugar yo lo experimenté, no con tanta experiencia laboral, fueron mis primeros espacios laborales, que sin esta lógica de comprendamos primero qué es lo que queremos incorporar, desde qué lugar, y después vamos poniendo este apellido que ya no debería resultar como un apellido y debería ser efectivamente algo que cruzara. Declarado o no, pero que estuviera presente siempre. Y creo que desde ese momento en adelante fui buscando espacios en donde yo pudiera desarrollarme más en distintos temas, pero que las áreas pudieran tener un foco puesto en el trabajo de la incorporación de la perspectiva de género, más que como esta diferencia más tradicional que conocemos que son entre hombres y mujeres, sino que pudiera ir como en esta comprensión más amplia de cómo incorporamos todos estos elementos, enriquecemos el trabajo y podemos operar desde ese lugar, no trayéndolo forzosamente, no poniéndolo en ciertos hitos, sino que apuntar a un trabajo de acompañar espacios, acompañar comunidades, construir en conjunto la incorporación real. Y creo que por ahí fui ya modificando mis proyecciones laborales y buscando intencionadamente esos espacios que gracias al universo se fueron dando también. Y creo que eso hoy día me pone contenta porque estos espacios, todos los espacios en los que he estado posterior a eso, han sido espacios que han sumado aprendizaje y han sumado también mucho interés de continuar en esta temática. Estaba pensando con tu reflexión que creo que hubo algo de eso que se fue instalando también institucionalmente. No trato de compararlas, pero sí creo que, por ejemplo, la ley 21.369, que nos tiene a nosotras acá, por así decirlo, es relativamente reciente. Entonces creo que también quizás esta idea como del género como algo, o sea, que tiene que estar presente en distintas instituciones y en distintas áreas, también ha ido de a poquito como masificándose, creo que, o con la idea de especificarse, no de ser el apellido de otros programas, sino de que este programa se encargue de. Claro. Creo que eso es algo que igual he ido viendo que ha existido quizás con un poco más de alcance durante los últimos años. Sí, yo creo que también es la lectura institucional y estatal también de que si no hay normativa que transite de una invitación a un deber
tener y deber hacer, ¿no es cierto? Las instituciones pudiéramos contemplar mayor tiempo para que las instituciones las puedan ir incorporando de forma más espontánea o voluntaria. Si la normativa no está, lamentablemente sabemos que los temas pierden fuerza, y no es una crítica destructiva, sino que constructiva finalmente, de poder decir necesitamos ciertos apoyos, sobre todo en temáticas en donde todavía son incipientes, porque el tiempo de trabajo no nos permite hoy día decir en la mayoría de las instituciones de que este es un trabajo que ya está en una etapa de madurez. Todavía estamos entre etapa inicial, ¿no es cierto? Totalmente. Y de desarrollo medio. Pero creo que esos son elementos y estrategias que buenamente tenemos incorporadas dentro de este país y que las instituciones también responden, porque hay aparatajes institucionales que también van permitiendo monitorear ese avance. Entonces creo que ese tránsito institucional es bastante valorado desde mi lugar de profesional y reconocido también, con todas las observaciones que podemos tener, pero finalmente se agradece que las instituciones y que el aparataje estatal pueda mirar esto y ir instalando estos recursos, ¿no es cierto?, estratégicos para el trabajo. Sí, creo que yo lo comparto también. Paula, y también la misma pregunta te la quiero hacer a ti. ¿Cuál crees tú que han sido ciertos hitos, reflexiones, proyectos que han llevado a que tú dijeras, bueno, quiero dedicarme desde mi disciplina a trabajar específicamente en temáticas de género? Yo creo que fue cuando estaba estudiando, cuando estaba en tercer año. Como que para mí ese es mi hito cero de todo. Mira, qué específico. Sí, estaba en tercer año, Derecho Constitucional 1. Ah, mira. Es que yo vengo del derecho, vengo de una que es una carrera que es bien tradicional, y durante esos años siempre me llamó particularmente la atención que, por ejemplo, no tenía textos de autoras, por ejemplo, que a mí me llamaba un poco la atención, y de repente surge este ramo en que sale una profesora, que es una profesora argentina, que el día de hoy es decana de la Universidad Alberto Hurtado, y habla de los derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos, sino que la violencia de género también es una vulneración a los derechos humanos. Entonces, y claro, ahí como que se me abre una perspectiva que, claro, en la enseñanza tradicional yo evidentemente no la estaba recibiendo, pero buscando por aquí y por allá, generalmente cuando uno busca conocimiento siempre se abren un poco las puertas por ahí. Y entendiendo que no puede existir la enseñanza tradicional o es muy difícil entender cualquier tipo de procesos cuando no se garantiza lo mínimo que son los derechos humanos. Entonces, y después viene esta reflexión acerca de la perspectiva de género, en que después, muy similar un poco al camino de Fabiola, después fui buscando espacios donde en el fondo no me hacía mucho sentido como desde lo disciplinario ejercer mi profesión como sin esta ética con perspectiva de género. Porque finalmente, en mi caso, que yo primero estuve mucho tiempo trabajando en memoria, después muy enfocada en derecho humano y finalmente terminé en el derecho penal, pero siempre con esta perspectiva de género, porque finalmente en estos espacios ni siquiera, o sea, podríamos decir que está incipiente, pero yo creo que ni siquiera eso, está como recién instalando esa lógica. Y con esta lógica te das cuenta que hay una falla estructural desde la justicia en sí. Entonces es muy contradictorio cuando uno estudia en la escuela de Derecho, que siempre te dicen como la justicia vendría a ser lo que dar a cada uno lo suyo. Pero como uno da a cada uno lo suyo, hay una fractura y hay un daño estructural en la justicia de que los tribunales no están preparados para todas las personas. O sea, no podemos dar a cada uno lo suyo si hay un grupo de personas que requiere como una justicia, pero que en el fondo hay un desequilibrio de las partes. Entonces, tienes un desequilibrio en los tribunales de familia, tienes un desequilibrio ya, pero brutal en derecho penal. Entonces, como que esa perspectiva de género finalmente permea todo, porque la justicia con perspectiva de género viene a equilibrar un poco, entre comillas, estas desigualdades, entendiendo que en el fondo no podemos poner a dos personas que requieren algo ante los tribunales cuando la desigualdad no permite poder ejercer una justicia objetiva en base a eso. Entonces, y eso me llevó a trabajar en distintas áreas en que finalmente siempre como es difícil cuando ya estás como trabajando con esa línea, es difícil moverte como a trabajos que no la tengan.
Entonces, para mí la universidad igual fue por ejemplo, yo también estuve trabajando en la Facultad de Derecho, pero también la unidad de género era todo un desafío, porque para mí en mi época, cuando yo estudié, no estaba la unidad de género, porque no estaba la norma, como bien dice Fabiola. Chile es un país muy reactivo, requiere y al mismo tiempo muy punitivista, entonces requiere de una normativa para poder materializar esos cambios, o quien quiera materializar esos cambios diga, yo estoy amparado a la ley. Entonces con esto me permite ir haciendo estos pequeños movimientos que en el fondo van trazando camino. O sea, yo creo que el camino que han trazado todas las académicas, que han trazado, no sé, desde los distintos equipos multidisciplinares, porque además aplicar perspectiva de género, ya sea en la disciplina que sea, requiere un equipo multidisciplinario. Es imposible poder establecer la perspectiva de género sin todo eso, porque en el fondo te permean todas partes. Entonces no podrías tener, por ejemplo, ni siquiera en el Poder Judicial o ni siquiera en un hospital, no podrías aplicar metodologías con perspectiva de género si no tienes estos equipos multidisciplinarios, porque tienes que generar sensibilizaciones y son disciplinas que no están incorporadas en la enseñanza tradicional, pues. Absolutamente. Entonces fue como un poco el camino. Lo que mencionas respecto como de los derechos humanos creo que también es muy bonito, porque nos brinda como un paraguas que es bien amplio, entendiendo que también es necesaria ahora mismo, por el sistema que tenemos. Pienso que las mismas instituciones educativas están pensadas así, ¿no? Como propender hacia la especialización. Sí. La especialización en cierta disciplina y en cierta área, y en ese sentido tenemos expertos en distintas temáticas. Sí. Y así nosotros también hemos tenido mucha formación en esta temática en particular, que nos permite también y nos habilita a realizar ciertas intervenciones que quizás tienen cierta sensibilidad o cierta expertise que no todo el mundo por norma general tiene. Yo creo que es necesaria en este sentido esta especialización, pero también entendiendo como lo que tú rescatas de los derechos humanos, pues también hay un horizonte común, ¿no? Sí. Que también me parece muy valioso, que rescata la violencia que se puede ejercer por distintas características en el fondo. Exacto. Que son parte de nuestra condición como seres humanos también. Exacto. Y también cuando entendemos que la violencia de género primero no es algo doméstico, no es algo como privado, sino que cuando el Estado ejerce violencia de género, por ejemplo, contra una persona que requiere asistencia jurídica y el Estado no está preparado para eso, también hay una violencia de género ahí, y también hay una vulneración por parte del Estado de los derechos humanos. Entonces, cuando uno amplía el concepto, genera que las personas no lo entiendan como que hay un activismo, como que también entienden como que cuando uno trata de poner criterios con perspectiva de género, o poner los criterios como de igualdad o corresponsabilidad, por ejemplo, que ahora se está dando mucho en las empresas para poder certificarla, entendemos que no es desde lo como llaman la ideología de género, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un piso mínimo que es cumplir con los derechos humanos, así como por ejemplo tenemos la ley de la silla, que por algo tuvo que surgir, está, no sé, la jornada laboral de 8 horas y no de las 14 horas que existían antes, la remuneración que ya no se paga con ficha. Entonces el tema de la violencia de género va mucho más allá del activismo y de todo lo que se pueda establecer dentro de esta ideología de género, sino que tiene que ver exclusivamente con el respeto a algo que es mínimo, que son los derechos humanos que son inherentes a todas las personas. Totalmente de acuerdo. Y sobre eso quiero también quizás ahora avanzar un poco hacia el punto de que creo que existe harto la idea de que, porque hablamos nosotros de violencia y creo que es algo que ocurre cuando hablamos de estas temáticas, pues, nos vamos un poquito hacia esa línea. Porque son las manifestaciones más urgentes y más graves que nosotros miramos con perspectiva de género en los espacios que habitamos. Pero también creo que puede haber una idea como de igualar quizás, perspectiva de género igual como atención de casos de violencia. Entonces en este punto quizás me gustaría que rescatáramos un poco qué otras cosas implican que quizás son un poco más, no sé si decir invisibles, ¿no? Pero menos evidentes de nuestro trabajo aquí en lo que es la gestión universitaria. Sobre eso, Fabi, ¿qué opinas tú? O sea, creo que es necesario, porque finalmente este trabajo de atención más específica de las situaciones de violencia de género, si solo se queda en eso, no vamos modificando, no vamos moviendo la aguja del reloj para que los contextos pudieran favorecer relaciones más respetuosas en todos los ámbitos del quehacer universitario y de todas las organizaciones. Para ello necesitamos, ¿no es cierto?, la incorporación no de una unidad exclusivamente, sino que de que el grupo, la comunidad universitaria se sume a un trabajo desde los distintos roles que desempeñamos y desde las distintas expertices, porque si bien necesitamos personas que puedan
tener cierta expertise en la atención, por ejemplo, que es algo bien concreto, como decías tú, y bien urgente, porque si efectivamente están ocurriendo situaciones, esas situaciones tienen que recibir, ¿no es cierto?, como la respuesta institucional adecuada, no revictimizando, ¿no es cierto?, con todos los principios, los criterios que se deben cumplir, y que eso, claro, está alojado en una expertise bien específica. Pero creo que para avanzar, esa expertise tiene que un poco ser reconocida también desde las distintas áreas y desde las distintas disciplinas que desempeñamos, porque todas las personas tienen la posibilidad de incorporar las temáticas de género dentro del quehacer, y no para ello necesitan tanta expertise, sino que hacer cruces, ¿no es cierto?, en términos de lo que estoy haciendo, cómo, ¿no es cierto?, incorporo elementos que tengan que ver con este paraguas más grande y que finalmente puedan reconocer si se están generando desigualdades, cómo podemos impulsar ciertas áreas para que finalmente los cambios sean más sustantivos, tengan consistencia y vayamos sumando esos esfuerzos para poder aportar a la transformación que vamos buscando desde las organizaciones y específicamente desde esta universidad. En esa línea, claro, lo que se busca es que exista un paraguas más amplio que nos convoque a todos y que no tengamos planificaciones solo alojadas en unidades que trabajan la temática en específico, y que estas unidades que llevan más tiempo, un poco promovido más que un poco, creo que muchas promovidas solo por la ley, ¿no es cierto?, de la instalación de direcciones, unidades, áreas de género y diversidad, pasen a ser desde la atención un poquito, o las únicas encargadas de poner los temas de género dentro de los espacios, a ser más bien articuladoras, ¿no es cierto?, de un plan transversal que incorporen todas las áreas y en todos los planes de trabajo de esas áreas los temas de género. Y con la expertise que tienen esas áreas también, que no siempre las unidades, y no deberían por qué tenerlo, tienen la expertise de todo lo que hace la universidad. Por eso es esta lógica de que tú decías, porque cada área tiene una expertise en específica, pero desde ese lugar sí se pueden incorporar, y creo que a eso es lo que estamos apuntando, y eso a mí me motiva bastante en términos de proyección profesional y personal. Creo que acá hay un motor, en esta persona hay un motor importante de que este es un desafío tremendo, pero es un desafío que vale la pena tomar y trabajar todos los días para esto, porque sabemos que este trabajo es bien de hormiga, que vamos aportando el grano diariamente, pero es un trabajo que sí en conjunto con la comunidad se logra. Totalmente. Y creo que hay algo muy bonito también que implica no solamente que cada persona desde su área puede ir aportando, sino que también podemos ir estableciendo espacios para pensarnos también con las características que tiene esta institución. Y estoy pensando quizás específicamente, no sé, en la política. O sea, las universidades son espacios de producción de conocimiento, son espacios de docencia, son espacios también de vincularse con las comunidades en las que se insertan. Y creo que en cada uno de esos lugares podemos ir mirando también qué cosas podemos fortalecer y qué cosas podemos ir incorporando, o quizás qué cosas podemos ir problematizando desde la perspectiva de género. Pero ese es un trabajo que es de hormiga, y creo que también nosotras tratamos de establecer la mirada de que sea comunitario, de que sí, totalmente. No somos nosotros tampoco las expertas ahí en producción de conocimiento, o en docencia o en vinculación, ¿no?, sino que están esos actores clave en la universidad también. Sí, totalmente. Y ahí yo siento como que fue un parafraseo fuimos el otro día en el lanzamiento del libro de Francisca Infante, que es directora, ahí me ayuda la Fabi, de Desarrollo Académico. Desarrollo Académico, gracias. Y era muy interesante la reflexión, la tesis ahí la pueden revisar ustedes y todo, pero es bien interesante la reflexión desde la responsabilidad que tienen las universidades respecto de la formación de las personas, desde cómo el contenido que entregan las universidades van a permear en el fondo no solamente la carrera profesional, sino que también esperamos, como incluyendo la perspectiva de género, generar pequeños cambios o un motor de cambio en la modificación respecto del cómo podría actuar esa persona más adelante. Por ejemplo, en el caso de la salud, que el estudiante trate con la dignidad a los pacientes que pertenecen, por ejemplo, a las comunidades LGTBIQ+, o respetando
todas las formas que les toque atender, por ejemplo, a un paciente. Entonces, esta responsabilidad que tiene la universidad, bueno, en el caso de ella ponía varios ejemplos. Tenía una universidad de carácter religioso, otra universidad enfocada como a lo empresarial y otra como con fines públicos. Entonces, en cada universidad tenía como su enfoque distinto. Pero muy rescatando lo que dices tú, Mari, de la responsabilidad que tenemos todos de ir avanzando, de interconectarnos, porque no sacamos nada con trabajar en islas. Entonces, y si no tenemos esta producción de conocimiento, es difícil. Si no trabajamos como engranajes, y finalmente esto es un Lego para que pueda ir avanzando, incluyendo distintas temáticas, como desde cómo vincular la perspectiva de género en los planes de las carreras, vincular, por ejemplo, la perspectiva de género no solamente como en las bibliografías o en otro tipo de espacios, sino que incluso, por ejemplo, en cómo nosotros podemos intervenir el espacio estructural con esta mirada desde la perspectiva de género, desde cómo hacer más comunidad, como dices tú, Mari, como para todos los integrantes de la comunidad. No entender que, por ejemplo, solamente esta estructura nos habita, nosotros venimos, nos sentamos, trabajamos y nos vamos, sino que en el fondo cómo generar esta modificación que incluso puede llegar a lo estructural. Absolutamente. Y tal como dices tú, pues este es un espacio que habitamos cotidianamente y que yo creo que se piensa harto, que la universidad es un espacio que se entrega o que se ofrece quizás para la formación de estudiantes, pero también es un espacio que cohabitamos personas que trabajamos acá día a día, personas que son docentes y que cumplimos distintos roles. Y solo porque lo mencionaste, quería comentar que el libro de la Francisca se llama Formación Ciudadana en la Universidad. Por si lo quieren buscar en Google, había un link para descargarlo y hay artículos también de el bonito lanzamiento al que fuimos ayer. Le mandamos un saludito a la Fran. Compañeras, y bueno, hay muchas de estas reflexiones acá que me dan ganas de ir comentando. Les propongo, sí, que nos vayamos primero a una pausa musical antes de que retomemos la conversación. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Y estamos de vuelta, continuamos conversando. Bueno, estuvimos hablando harto respecto al rescate de lo comunitario, que me parece muy bonito porque es algo que de una u otra manera aparece en todos los programas de Micrófono Violeta. Estamos tratando de rescatar, ¿no?, lo comunitario. Porque es necesario, porque ayuda, porque es sanador, etcétera, desde la mirada en que lo veamos. Pero quiero un poco hacer un nexo entre esto que venimos hablando también, pues de la comunidad y de los roles que tenemos en la universidad, y también quizás un poco con la actuación de ciertas situaciones, que es una parte que sigue siendo bien relevante de nuestro trabajo y que toma también pues hartos recursos del día a día de la unidad de género. Y sobre eso nos toca harto en la distinta actuación de casos hacer distintas coordinaciones. Entonces hay algo de eso que quería quizás que conversáramos, como en el fondo qué hay que tener en cuenta para la no sé si actuación, pero para la respuesta de las distintas situaciones de violencia que podemos ver que se dan de repente entre la comunidad de la universidad, cuando de repente solo lo disciplinario vemos que no da quizás la respuesta esperada en esos casos. Aquí quizás partir contigo, Paula, que siendo tú también pues abogada, ves harto respecto de lo disciplinario, pues. ¿Cómo has visto tú que quizás podemos ir complementando esas visiones un poco con esta idea de comunidad que hemos introducido? Sí, yo creo que, o sea, desde mi experiencia, humildemente, pero creo que lo más importante es escuchar. Como creo que el despeje parte desde ahí, porque podemos, si no escuchamos como el primer despeje, porque cuando tenemos un caso de violencia de género no hay mucho tiempo, porque no podemos someter a la persona a una entrevista extensa porque la vulneramos. Entonces, generalmente las personas cuando están en estas crisis o ocurre un hecho que es bien traumático, porque generalmente a nosotros nos llegan hechos que es cuando está in situ la situación o en el fondo nosotros nos activamos por hechos que son traumáticos, la verdad es que tenemos que movernos en espacios de muy poco tiempo y generar articulaciones que son multilaterales. Entonces, lo más importante yo creo que es en esta poca ventana de tiempo tratar de recepcionar todos los elementos que se pueda tener en esta entrevista y siempre, por supuesto,
yo creo que el respeto a quien estamos escuchando es muy importante, porque con eso tenemos que entender que eso se subsime inmediatamente el principio de confidencialidad. Tenemos que respetar la dignidad de la persona a la que estamos atendiendo, tener cualificación y capacitaciones desde cómo nosotros vamos a entrevistar a esa persona respecto de si es un caso de violencia de género, si pertenece a una comunidad determinada, o si tiene, no sé, o alguna otra característica que nosotros tengamos que cambiar nuestro lenguaje o entender cómo hacemos ese primer abordaje. Entonces, yo creo que esos minutos, el inicio de esa entrevista son súper claves desde cómo uno va a articular todo. Y también pasa, yo creo, no solamente en los distintos ámbitos de las disciplinas. Por ejemplo, es lo mismo que pasa, no sé, en el derecho penal o en el derecho propiamente tal. Los primeros minutos de despeje yo creo que mapean casi todo. Desde qué vamos a articular, qué no vamos a articular, esta persona por cuál motivo está consultando. Entonces, si es una víctima, no sé, de un delito sexual, nuestro lenguaje corporal tiene que ser desde otra óptica, desde acoger, de acompañar, y entendiendo también que muchas veces en esos minutos tampoco vamos a encontrar muchas respuestas y tampoco tal vez vamos a encontrar todos los elementos que nos vayan a permitir a nosotros poder gestionar lo que sea. Entonces, yo creo que eso para mí es el punto inicial, entender de que más que un trámite, más que un caso, más que un trabajo, como entender que el respeto y la escucha es como muy, 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 muy importante para poder mapear, o el roadmap, como dicen como los gringos, para poder establecerlo, de cómo nosotros vamos a mapear y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a activar. Por ejemplo, la Fabi es muy cuidadosa en eso, como ¿necesitamos estar todos en esa entrevista? No, porque en el fondo vamos a incomodar a la persona. Tal vez con que que tenga la expertise desde cómo capturar la entrevista, nos puede dar elementos a todo. Y solo en el caso que sea extremadamente necesario, podemos volver a generar otra entrevista. Entonces, yo creo que eso también lo da el tiempo. Desde cómo en estos muy pocos minutos tratamos de capturar, sin por supuesto revictimizar ni nada de eso, pero tratamos de capturar hartos elementos que nos permitan ir trabajando. Es que es algo que quizás tenemos bien normalizado, creo yo, desde el sistema judicial, esto de la recogida múltiple de relatos. Sí, y es una queja que yo he escuchado transversalmente, pero claro, quizás desde ahí hay veces que hay ciertas instituciones, nosotros somos bien cuidadosas con eso, pero que caen en esto, bueno, pero dígame a mí, ¿no? Para yo entender, a pesar de que quizás le dijiste A, B, C o D. Sí. Pero aquí, claro, yo comparto muchísimo lo importante que es el escuchar las necesidades de la persona, el relato sin la necesidad también como de sobreindagar o pedir detalles que no son necesarios para nuestro accionar, y también coordinados con cuáles son las necesidades y las expectativas. Pero aquí también cuando nos toca accionar, quizás esto preguntártelo a ti, Fabi, como encargada de la unidad, creo que te toca harto también ser la cara visible de muchas de las coordinaciones o gestiones que hacemos, a veces respecto de casos en particulares, como ¿qué crees tú que es necesario o cuál es el rol que toma quizás como la coordinación en la atención de situaciones como de violencia de género? Mira, y un poco tomando las reflexiones también que venimos haciendo en este encuentro, que creo que lo comunitario, lo colaborativo, y aquí puedo traer también las metodologías feministas, que finalmente tiene que ver con reconocer, ¿no es cierto?, que todos tenemos elementos que aportar a las situaciones y al acompañamiento de esas situaciones. Creo que es un elemento fundamental en estas coordinaciones que se realizan por situaciones bien particulares y que nos convocan desde los distintos roles, es el reconocimiento de la otra persona, del conocimiento que tiene esa otra persona, y cómo en conjunto, desde las distintas expertices, podemos mirar un plan que se ajuste, como dice la Paula, a lo que primero recogemos, a los primeros requerimientos que aparecen, que no podemos olvidar que esos son los primeros que aparecen. Las situaciones de violencia se enfrentan de una forma que puede partir desde un lugar y terminar en otro absolutamente distinto, como por ejemplo decir que nunca voy a denunciar la situación que he experimentado y terminar haciendo una denuncia, ¿no es cierto?, y finalizando un proceso normativo interno o externo, porque la decisión fue transitando. Creo que el reconocimiento, el respeto, el tiempo en la escucha, y el tiempo también, y el reconocimiento del tiempo que tienen las personas
que experimentan estas situaciones y que acompañan estas situaciones, porque el acompañamiento no se hace solo de la unidad de género. Aquí es la institución la que acompaña a las personas que se ven afectadas, y también no podemos olvidar que en muchas de las situaciones las personas que afectan también son parte de la misma institución. Entonces, creo que fundamental el trabajo en equipo, este trabajo en equipo que hacemos, que yo creo que es un equipo que ha ido logrando avances, estamos cohesionadas, trabajamos, nos leemos, no es necesario que lo conversemos, tenemos ciertas estrategias para podernos comunicar, nos interesa mantener elementos que son relevantes y creo que somos súper cuidadosas como equipo en ello, y con los otros equipos con los que nos relacionamos, que son parte también del equipo de la institución que conformamos, tiene que haber ese mismo cuidado, y creo que lo que alimenta, podríamos decir, o enriquece ese trabajo colaborativo y en conjunto es todo lo previo que hacemos. Todo este trabajo de coordinación, todo este trabajo de sensibilización, todo este trabajo de compartir aprendizajes, conocimientos en conjunto, permite que cuando ocurren las situaciones, el actuar sea distinto. Y no sea que frente a la situación nos empezamos a coordinar, empezamos a colaborarnos. Y creo que eso es fundamental también. Y que claramente esto que son principios fundamentales para nosotras comunidad en relación a las situaciones, a las personas que están directamente afectadas, también tienen que ser principios rectores en el trabajo que hacemos con las otras unidades, y ojalá que esas unidades también lo instalen. Sí, totalmente. Absolutamente. Y yo creo que es un poco lo que dices tú, Fabi, como que todos tenemos algo que podemos decir o hacer y que no son tampoco grandes acciones. Yo aquí como que apelo harto al valor de la cotidianeidad en el abordaje de estas situaciones. No tienen que ser tampoco, no todos los casos, digamos, se resuelven desde el punitivismo con las sanciones más extremas, que creo que es algo que a veces uno suele pensar que se da en estos casos, como es que si denuncio esto puede ser que expulsen a tal persona o que tal persona deje de trabajar en el lugar. La verdad es que las soluciones que se van barajando en esto, desde esta escucha y desde estos procesos colaborativos, son mucho más variadas, por así decirlo, y mucho más imbricadas de quizás lo que podemos pensar. Entonces hay harto ahí que se da desde la escucha, desde el adaptarse, y también un poco desde todas estas otras actividades que son preventivas, que son un poco, bueno, quizás no solamente hay ciertas personas que están involucradas en este abordaje, quizás todos tenemos algo aquí que podemos ir haciendo, pequeños compromisos que podemos hacer o pequeños acuerdos que podemos ir tomando también. Oye, Mari, solo como para sumar un punto también importante es invitar a reconocer qué nos pasa con estos temas y que ese reconocimiento sea de aceptación no solo personal, sino también tenemos que aceptar que desde las historias que traemos, desde las experiencias que nos conforman como personas y como profesionales, tenemos ciertas cercanías o ciertas formas de acompañar bien determinadas, ¿no es cierto? Cuando las reconocemos y las ponemos y tenemos espacios que los identificamos como seguros para poder decir, sabes que esto me supera, yo estoy enfrentando esto más desde un rol de madre que desde un rol de coordinador o coordinadora. Creo que eso también permite poder mirar con esta experiencia cómo podemos movernos, ¿no es cierto? Y efectivamente desempeñar, ¿no es cierto?, el acompañamiento o hacer o ofrecer un acompañamiento desde el rol más cercano a lo que las personas necesitan y no desde lo que yo necesito hacer frente a estas situaciones. Y creo que eso también nos permite avanzar como comunidad. Totalmente. Sí, pues abrir un poco, yo siempre menciono que la empatía no es como necesariamente saber qué le está pasando a la otra persona, sino que también abrirnos en esta disposición de quizás nunca lo voy a saber porque la experiencia es distinta, pero tengo esta disposición a no tener la respuesta, a saber que cada quien tiene sus formas de vivir las situaciones, que el daño no se vive igual tampoco. Lo digo porque esto que me dices me recordó a que muchas veces nos pasa que personas dicen, bueno, yo creo que esto que esta otra persona vivió tiene este nombre, ¿no? Es este tipo de violencia. Claro. Y por lo tanto incluye este tipo de daño. Sí. Y la verdad, cuando nosotras de repente hablamos con la persona afectada, la situación es totalmente distinta, pues tiene otra lectura. Entonces creo que ahí también hay un espacio que se abre,
que podemos ir mirando con atención de nosotros mismos, de chuta, ¿por qué habrá sido? O hacernos la pregunta solamente, ¿por qué habrá sido que yo sentí la necesidad de ponerle ese nombre? ¿Por qué habrá sido que yo creo que el daño tuvo que haber sido este? Quizás por ahí donde me tocó. Y también eso, pues la unidad de género, yo siempre hago también este llamado, está disponible para quienes hayan sido afectados por alguna situación de violencia, pero no solo de forma directa. Hay cosas que ocurren también en comunidades que habitamos que también puede que nos afecten, y ahí nosotros también estamos disponibles para la orientación, para la atención y para lo que comentábamos nosotras, pues para la escucha. ¿Hay algo de eso, Paula, que te resuena? Porque mira, una de las preguntas como finales que yo tenía era un poco, ¿cómo logramos propender al diálogo y a la colaboración en situaciones de violencia de género? Creo que hay algo de esto que hemos ido respondiendo, pero ¿qué crees tú quizás como que nos falta o que deberíamos estar impulsando como comunidad con más fuerza para establecer un poco este diálogo, esta colaboración en las situaciones de violencia? Yo creo que el camino ha sido el correcto. Yo creo que, porque en el fondo es un poco lo que plantea la Fabi, que en el fondo nosotros sí tenemos la especialización en género y toda la expertise que uno pudiera establecer desde lo curricular, pero eso mismo genera en esta como identidad comunitaria de que en el fondo es mostrar que este camino se abre, pero lo abro contigo. O sea, yo necesito de la Marce de la UASE, por ejemplo, yo necesito de la DAVE, necesito de actores que me van acompañando en este camino y entendiendo lo que es, que ellos también están incluidos dentro de nuestra disciplina para poder ir avanzando en cualquier, ya sea gestión o cambio que uno quisiera poder realizar. Entonces, yo creo que hay que ir impulsando en este acompañamiento mutuo de que la universidad tiene que involucrarse, los espacios deben involucrarse, pero yo creo que también ahí estado la lógica en el fondo y la tenacidad de como esto no es solamente como desde lo que yo estudié, desde lo que yo creo, no, tiene que ver con que esto tenemos que trabajarlo en conjunto. Y yo creo que esa mirada de mostrar como cuando me dicen, no, que yo no tengo nada que ver con género, es que sí, tienes todo que ver con género. Entonces, yo creo que esa mirada colaborativa, decirte como la colación compartida del colegio, como yo traigo mi unidad de género, como tratemos de trabajar juntos. Y yo creo que esa como tocar esa puerta muy respetuosamente, no tratar de como invadir estas otras unidades, yo creo que es como el camino exitoso y así como yo, o sea, yo sé que lo estoy diciendo desde un lugar muy poco objetivo, pero yo creo que ha sido muy, muy exitoso esa unión respecto de otras unidades, desde cómo nos reciben, desde que es como no es mi tema, no voy a conversar con ustedes, como no, siempre como muy colaborativo, muy dispuesto a escuchar, como tratar de hacerle sentido como muy desde el respeto, desde la empatía, de como esto también te afecta, porque un caso, por ejemplo, de no sé, que ocurra dentro de una facultad, no es como bien dices tú, no es que afecte solamente a esas personas que están denunciando, no están denunciando, afecta a todo el curso, afecta a toda la comunidad, afecta a los profesores, afecta a las direcciones, entonces tiene un efecto pero mariposa por donde uno quiera mirarlo. Entonces como que yo creo que el camino exitoso ha sido ese, como ir como muy colaborativamente, muy respetuosamente a las otras unidades, como si nosotros necesitamos de ti para poder ir avanzando en estos temas. Qué lindo lo que dices, Paula, porque creo que habla un poco como de... Me emociono, porque creo que habla un poco de la lógica del cuidado, pues, como... Totalmente. Como de... Claro que va a ser angustiante si llega alguien con una situación que a nosotros nos parece una situación que es grave y nos dice quiero respuestas y quiero soluciones ahora ya. O sea, a cualquier persona que se encuentre en esa situación, yo creo que puede sentirse, ¿no? De repente como sobrepasado o sobrepasada. Pero esta idea de la colaboración, no solo de respuestas a quien se vea directamente afectado, ¿no? Sino que también extendernos la mano entre todos quienes estamos aquí, también en este rol de apoyo, pero incluso para quienes no. Como la idea de que como comunidad también nos sostenemos ante estas problemáticas, po. Incluso, por ejemplo, ahora yo lo voy a llevar un poco más allá. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de hablar con don Esteban o con don Santiago, por los toldos, por la feria, que nos consigue las mesas, donde se hace la difusión de sensibilización de que la Mari siempre está con su stand, o que... Entonces son muchos actores que si bien uno diría, ¿qué tiene que ver eso con perspectiva de género? Sí, pues porque de a poco... Desde el trabajo súper colaborativo uno va perdiendo y sabes que esto es súper importante, entonces nos buscan el toldo, nos buscan la mesa como para
para ponernos ahí que podamos entregar la información. Bueno, generalmente más Mari, pero siempre trato yo de ir a apoyar un rato porque me parece que esas instancias son súper importantes para pesquisar cosas. Los estudiantes se acercan a la Mari como que van al stand, le cuentan cosas y van surgiendo casos. Entonces como que si no tenemos el anclaje comunitario es súper difícil. Desde el salón que nos prestan, desde el agua que ponen, desde cómo se proyecta el PPT, no sé, son tantas cosas que sin todo eso nada funciona. Totalmente, porque nosotras no resolvemos ahí. No podemos hacerlo. No, oye, y aprovecho también, pues quizá esto para mandarle un saludito a todas las unidades. Acabamos de estar en una reunión, tenemos reuniones con todas las unidades de apoyo, a todas las personas que nos han apoyado en estas instancias más de infraestructura, de seguridad, a Beatriz también que nos apoya día a día, que probablemente nos está escuchando, así que también le mandamos un saludito. Oigan, compañeras, y bueno, antes de terminar tenemos unos minutitos. No sé si alguna de ustedes quiere hacer alguna recomendación para el fin de semana, alguna serie, película, panorama del que tengan conocimiento, que quieran. Yo sé que esto se lo estoy tirando sin premeditación. Yo quiero hacer... no, traje el libro. Ya, pero voy a hacer el de la película, que ya usted ya se lo había dicho. Quizás no es un panorama solo para un fin de semana, pero quienes están interesadas en poder revisar como los roles más tradicionales que vienen históricamente y que en momentos los olvidamos en términos de género. Es una serie que la recomendé ahora en el curso que tuve, en la clase que tuve esta semana, pero la recomendé con ciertas observaciones, porque es una serie que está bien cargada de violencia bien explícita. Entonces siempre creo que cuando nos hacen una recomendación, estos elementos tienen que estar presentes, y esto es desde el lugar que yo habito y en el que yo vi esta serie, pero creo que El cuento de la criada sigue siendo uno de las series que me tiene más en el análisis. Así que la recomiendo no solo para este fin de semana, tómenselo con calma porque cada capítulo es un mundo, y da mucho material para poder analizar a quienes estamos ahí como en este análisis constante, y quienes no, bueno, puede ser interesante también poder verla. Así que es lo que les puedo compartir. Súper, muchas gracias. Paula, no sé si a ti se te ocurre algo en particular. Sí, es que, por ejemplo, este último tiempo he estado leyendo como de cosas como muy de organización de pega, tratar de ser el focus de cómo gestionar mejormente los tiempos. Entonces como que no podría recomendar nada desde género, pero estoy tratando de ver la serie de La Casa de los Espíritus. Maravilloso. Así que quienes hayan leído el libro, ojalá que les haya gustado, y creo que es una serie como súper como atemporal, encuentro yo. Como, no sé, como Macondo. Como que uno siempre se puede encontrar un personaje o mirar un personaje distinto con Gabriel García Márquez. Entonces como que me gusta, no sé, estoy empezando a verla y creo que se parece harto al libro, pese a los otros desencuentros que hemos tenido. Que la Mari le gusta mucho el cine, entonces Mari recomienda muchas películas generalmente, y este último tiempo ha sido muy difícil, como las nuevas versiones de Cumbres Borrascosas, Drácula. No ha estado tan bueno, dices tú. No, ha sido terrible, pero bueno. Oigan, les dejamos entonces con esas recomendaciones y les agradecemos mucho a quienes nos acompañaron en el capítulo el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Micrófono Violeta. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.